Bueno, vamos a hablar ahora sobre la autoría y la participación. La autoría y la participación son dispositivos amplificadores del tipo. ¿Y por qué? Porque, digamos, el tipo plantea el que matare a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. Pero resulta que no es solamente el que matare a otro, sino quien ayude a otro a matar, quien determina al otro a matar o digamos, el que colabora o el que actúa junto con otra persona para matar a otro. Resulta que en el derecho penal hay muchas conductas que se pueden realizar con una sola persona o con varias personas. Entonces, desde ese punto de vista, el Código Penal plantea la autoría y la participación. La autoría significa que es la persona o las personas que realizan la conducta principal. Y los partícipes son aquellos que no hacen las conductas desde el punto de vista principal, sino que colaboran o realizan otro rol diferente a realizar la conducta. Entonces, el Código Penal plantea una diferencia entre autores y partícipes. Se supone que los autores deben de tener mayor pena, de acuerdo con el principio de acto, y los partícipes deben tener una pena menor. De acuerdo con la ley penal existen 4 tipos de autores: el autor directo, el autor mediato, el coautor y el actuar por otro. El autor directo es el que realiza la conducta él mismo y por sí mismo. Es el que realiza el verbo rector. Es el que realiza la totalidad de la conducta y es el que logra el resultado. Ese es el autor directo. Ahora, existe un autor mediato, que es el que utiliza a otro como instrumento. Y aquí viene una situación. El instrumento es otra persona que actúa bajo un error o actúa bajo coacción. Entonces, el autor mediato es aquella persona de atrás que engaña al instrumento o que lo coacciona para realizar su propia conducta. Entonces, casos de autor mediato son aquellos en los cuales, por ejemplo, el médico le dice a la enfermera: inyéctale esto al paciente. Le inyectó al paciente la enfermera y resulta que era cianuro y lo mató. ¿Quién realizó materialmente la conducta? La enfermera. Pero ¿quién fue la persona que dominó la voluntad de la enfermera? Pues el autor mediato, es decir, el médico. También puede ser, aquí fue mediante un error, pero también puede ser mediante una coacción. Y aquí viene un tema. Una persona secuestra a la hija de un presidente de banco o de un gerente de banco y le dice al gerente del banco: tráigame 200 millones de pesos o si no, no le devuelvo a su hija. El gerente del banco va al banco, extrae 200 millones de pesos y se los entrega al extorsionista. En esa situación, entonces tenemos que hay una coacción que destruye la voluntad del gerente del banco y quien tiene que responder es entonces el autor mediato, es decir, el extorsionista. Aquí tenemos también muchas situaciones, como por ejemplo, le secuestran la madre a alguien para que ese individuo llegue y mate a otra persona. Eso también es autor mediato por dominio de la voluntad. Es decir, domina la voluntad de la persona porque la persona o está bajo un error o bajo una coacción. Ese es el autor mediato. Ahora viene el coautor. El coautor es aquella persona que, mediando un acuerdo en común, varias personas determinan la realización de un delito y hacen un plan de realizar esa conducta. Dentro de ese plan hay una división de trabajo y
Cada quien se encarga de una parte del trabajo para realizar la conducta punible. Entonces tenemos un acuerdo en común, un plan de autor y una división de trabajo en la cual van a participar varias personas. Y por último, de acuerdo a la importancia del aporte, se tendrá que es si es autor o será un cómplice. Entonces, aquella persona que domina el sí y el cómo de la conducta punible o el que determina cuándo se va a ejecutar, cuándo se va a suspender o cuándo se va a postergar la conducta o cuándo se va a adelantar, pues es el que tiene lo que se llama dominio funcional sobre el hecho y es un coautor. Pero para ser coautor tiene que requerir esos requisitos: plan, acuerdo común, división de trabajo e importancia del aporte para que sea coautor. Ahora se establece un requisito adicional que sería realizar la conducta durante los actos ejecutivos, es decir, no actos preparatorios, sino actos ejecutivos. Cuando ya estamos adelantando la conducta con actos idóneos e inequívocos dirigidos a la consumación del hecho. Entonces aquí se encuentra la situación del coautor. Es autor directo, el que realiza la conducta por sí solo. Autor mediato, quien utiliza otro como instrumento. Coautor, quien actúa en conjunto con otras personas. Y viene el actuar por otro. El actuar por otro es aquella persona que actúa como representante, ya sea de una empresa o de otra persona, que no teniendo las condiciones exigidas por el tipo penal, sí las tiene la empresa o la persona a la cual él está representando. Entonces se da, por ejemplo, en el caso de alzamiento de bienes. El deudor que realice maniobras fraudulentas para extraerse del pago a su acreedor. Entonces, si estamos hablando de un representante legal de la empresa que llegó, hizo un préstamo al banco, se dio cuenta que no podía pagar y cogió la empresa, la insolventó y le pasó los bienes a otra empresa o a otros familiares para evitar que se le embarguen esos bienes por parte del banco. Cuando llega al banco, encuentra la empresa vacía. ¿Quién realizó la conducta? El gerente. ¿Pero quién es el deudor? La empresa que quedó insolvente. Entonces, como el deudor es la empresa, se le transfiere esa condición de deudor al gerente, que no es el deudor, porque él fue el que realizó la conducta punible. Y entonces se le transfiere la conducta la condición de deudor al gerente, y así, por esta figura del actuar por otro, se puede procesar a esta persona. Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de administración desleal. Entonces se habla no solamente de aquellas personas que administran, sino aquellos administradores de hecho. Se le transfiere esas condiciones a esas personas en tanto exista un poder o un tipo de representación. Entonces, eso es lo que implica el actuar por otro. Ahora bien, pasemos a los partícipes. Los partícipes hay tres. Hay determinador, hay cómplice y hay interviniente. El determinador es aquella persona que determina a otra de manera dolosa para realizar un delito. Tiene que ser de manera dolosa y tiene que ser la causa por la cual la otra persona realizó el delito. No estamos hablando de una autoría mediata, porque fíjense que en la autoría mediata el autor mediato engaña al instrumento, pero aquí lo que estamos hablando es que el determinador es quien le dice al instrumento: necesito que mates a alguien y te pago. Esa determinación debe ser eficaz, es decir, que debe ser la única razón por la cual el autor realiza el delito. Y además que el autor tiene que actuar de manera dolosa y el determinador también tiene que actuar de manera dolosa. No puede ser una determinación culposa. Por ejemplo,
Si alguien le dice a otro, oye, mi jefe eh, me maltrató en determinada reunión, y un amigo le dice, joda, yo tú lo mato. Eso es, y la persona dice, joda, voy a matarlo. Pero sale de esa conversación. Pero la pregunta es, ese amigo que le dice, joda, yo tú lo mato, ¿será que es una eh, determinación dolosa? ¿Fue la causa por la cual ese personaje fue a matar a su jefe? No, aquí viene el tema. Se requiere que el determinador haga todos los actos necesarios para que esa persona no tenga duda de que va a realizar la conducta punible. Entonces, el determinador es esa persona, el que determina a otro a realizar la conducta punible. Viene el cómplice. El cómplice es una persona que, si bien es cierto, se parece al coautor porque hay acuerdo en común, hay una división de trabajo, pero el aporte que él hace no es suficiente para ser un coautor. Son aquellas personas que en efecto no tienen el dominio funcional del hecho, es decir, que no tienen la posibilidad de adelantar, suspender o postergar la conducta punible. De tal manera que, por ejemplo, si un sicario le dice a un amigo, llévame en moto a tal parte porque voy a matar a determinada persona, llega el amigo en la moto, lo lleva a tal parte, llega el sicario, se baja, va hacia el lugar y después regresa. La situación ¿es coautor o es cómplice? La situación es esta. Si ese sicario se baja y dice, no lo voy a matar porque está jugando con sus hijos, y se devuelve, o no lo voy a matar porque yo lo conozco y es buena persona, prefiero no matarlo, y se devuelve, esa persona o ese amigo que iba en la moto a llevarlo, pues si ese sicario no hace nada, pues él tampoco pudo haber sido, o sea, no pudo haber sido coautor, porque la decisión del sí y el cómo la definía el sicario y no él el que iba manejando la moto. Ahora, diferente es que si él va manejando la moto y el objetivo al que va a matar va en un carro y ellos lo van persiguiendo. Cuando él lo va persiguiendo, tiene que darle alcance de tal manera que el sicario pueda dispararle. Entonces, si él frena, pues el sicario no puede dispararle. Si él no deja que o no le da una distancia apropiada para el sicario para disparar, pues no se presenta la situación. Ahí, en ese caso particular, él sí domina el hecho y por lo tanto sí sería coautor. Por ejemplo, aquel que llega a una banda criminal y dice, vamos a hacer un atraco pero necesitamos armas, van a donde una persona en el mercado negro y le compran 5 armas. Esa persona del mercado negro que vende las armas no puede ser coautor. ¿Por qué no puede ser coautor? Porque ellos pudieron haber comprado las armas, pero puede ser que nunca realicen el delito, porque dicen, no, ya no. No domina el hecho y no puede ser imputado como coautor del hecho. Puede ser un cómplice, pero no un coautor. Igualmente se plantea el caso del campanero. El campanero es, mientras que nosotros estamos hurtando o estamos haciendo algo, usted esté en esta esquina y nos avisa si viene la policía. Ese campanero puede durar todo un día ahí, si viene la policía, avisar si viene la policía, pero si estas personas no realizan el hurto, no realizan el homicidio, pues no pasa nada, se queda eso así. Por eso es que el campanero no domina el hecho y no puede ser imputado como coautor. Listo. Por último está el interviniente. El interviniente es aquella persona que, no teniendo las calidades exigidas para el autor, sí participa en el hecho como un autor. Me explico. En el delito de peculado, el autor tiene que ser servidor público.
Pero resulta que, si bien es cierto, participa un servidor público, el servidor público se confabula con varios particulares para realizar la conducta punible. Y esos particulares, como no tienen la condición de servidor público, no podrían inicialmente imputarse del delito de peculado. Pero gracias a la figura del interviniente, esos particulares que no siendo servidores públicos se pueden imputar con peculado, porque la figura del interviniente dice es aquella persona que, no teniendo las calidades exigidas por el tipo penal, participa en una conducta punible. Entonces, el interviniente sirve para casos de delitos especiales en los cuales existe una condición especial del autor y esa condición especial del autor no la tiene la persona que está ahí. Ejemplo: hay un servidor público, es un alcalde, que quiere realizar un delito de peculado con un contratista. Se ponen de acuerdo y le dice al contratista: vamos a firmar este contrato, tú no vas a hacer nada, pero cuando recibas el dinero me das el 50%. Aquí hay un peculado, pero el tema es que entre ese contratista y ese servidor público hay un personaje que es el que lleva la maleta, es decir, el que trae el dinero, el que hace todas las gestiones del contrato, es un tercero. Y ese tercero no tiene ni condición de contratista, ni tampoco tiene condición de servidor público. Él lo único es que lleva y trae las razones, lleva y trae el dinero, y es un particular. Ese particular, cuando llega toda la banda, es decir, cogen al alcalde, cogen al contratista y cogen a este personaje, al alcalde, por ser servidor público, le imputan peculado. Al contratista también se le puede imputar peculado, en el entendido que el contratista, de acuerdo con la ley 80, se establece como un servidor público. Y a este personaje que lleva y trae, que no es servidor público, se le imputa a título de interviniente. Entonces, peculado para los servidores públicos, lo que puedan tener calidad de servidor público, y peculado en calidad de interviniente a aquellas personas que no tengan condición de servidor público. Ese interviniente tiene una rebaja, lo mismo el cómplice, que también tiene una rebaja. El determinador, de acuerdo a la ley colombiana, tiene la misma pena del autor, y eso, digamos, va en contravía del principio del acto, pero tiene una razón de ser desde el punto de vista histórico. En Colombia, las organizaciones criminales como el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los importantes eran los que daban las órdenes, es decir, los determinadores. Y esos determinadores, por su importancia, hizo que la ley penal estableciera que tuvieran la misma pena del autor. Bueno, queda aquí explicada cuáles son las características de la autoría, cuáles son los autores. Dejo claro que, digamos, la ley penal no habla de varias cosas, como por ejemplo el autor intelectual y el autor material, que son términos que utiliza el periodismo para establecer una condición que no tiene nada que ver con la ley penal. Entonces, dejo aquí planteada quiénes son autores, quiénes son partícipes para la ley penal.